Bien, entonces, lo que vamos a ver, vamos a trabajar hoy día son sumatorias, propiedades de sumatorias y progresiones, ¿de acuerdo? Entonces, primero vamos a ver qué cosa es una sucesión. Una sucesión simplemente es una expresión que vamos a denotar por S, que toma un número natural y lo manda a un número real. O sea, el dominio de esta sucesión es los números naturales, o sea, aparte de 1, 2, 3, 4, etc. Eso es una sucesión, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué cosa es una sumatoria? Una sumatoria por notación, la sumatoria desde igual a 1 hasta n, en esta notación nos está diciendo que es la forma abreviada de escribir una suma que parte en i igual a 1 y termina en n, o sea, hay que ir incrementando este i de 1 en 1, ¿y dónde termina la incrementación del i? En el extremo superior, en el valor que aparece en la parte superior de la sumatoria, en este caso n. Entonces, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de s de i corresponde a un corchito que depende de la variable i, es una fórmula, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Cuando i vale 1, evaluamos en esta expresión, en esta fórmula, en vez del i ponemos un 1 y eso genera el s evaluado en 1. Más, después, cuando i vale 2, que sería el siguiente, evaluamos acá en esta expresión, en vez del i ponemos un 2, genera el s evaluado en 2. Más, puntitos, puntitos, seguimos, y el último es cuando i vale n, que va a generar el corchito evaluado en n, o sea, s de n. Y vamos a tener las siguientes propiedades. Cuando tengamos la sumatoria, donde el argumento es una sub i, o sea, una expresión que depende de i, más o menos otra expresión que depende de i, uno puede separar o distribuir la sumatoria. O sea, la sumatoria de una suma o resta de dos cosas va a ser la sumatoria de uno, más o menos la sumatoria del otro. Después, en la siguiente propiedad, cuando tenemos la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de una constante por a sub i, esa constante, cuando hablamos de constante, es un número, una expresión que no depende de i, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ese numerito puede salir fuera de la sumatoria, que es lo que está ahí, ¿ok? Entonces, la sumatoria de una constante por a sub i va a ser igual a la constante por la sumatoria desde i igual a 1 hasta desde i igual a 1 hasta n de el a sub i. ¿Ya? Y de la misma forma, fíjense acá, hay una sumatoria donde la variable es i, pero el argumento no depende de i. Aquí no hay ningún corchito con i. Entonces, en ese caso, la sumatoria de 1 hasta n de una constante es la constante multiplicada por el n. ¿De acuerdo? Después, si tenemos la sumatoria de 1 hasta n de a sub i, multiplicada por la sumatoria de 1 hasta m de b sub j, o sea, en el fondo esta sumatoria es distinta a esta sumatoria porque esta sumatoria tiene por variable el i y parte en 1 y termina en n, y esta es otra sumatoria. ¿Por qué? Porque es una sumatoria que parte en j igual a 1 hasta m, un número distinto al límite superior de esta otra sumatoria, y de otra expresión, de un b sub j. Entonces, esta sumatoria, que es el producto de estas dos, va a ser igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n. Fíjense, dejamos esta fuera, y el a sub i pasa dentro de la sumatoria, de a sub i por b sub j. Y esta expresión también, que es igual a esta, la podemos dejar escrita como ahora. Podemos sacar esta sumatoria para afuera, la sumatoria de 1 hasta m, y este b sub j ahora se mete dentro del argumento de la otra sumatoria. ¿Se fijan? Por la sumatoria de 1 a n de a sub i por b sub j. Esta propiedad que está acá es importante. Y la vamos a rayar un poquito. Esta propiedad se llama propiedad telescópica. Esta propiedad. Y una propiedad que se usa harto. Fíjense ustedes, vamos a probar que efectivamente esta sumatoria es igual a sub n más 1 menos a sub n. Si nosotros tomamos esta sumatoria y la echamos a correr, ¿qué significa echarla a correr? Echamos a mover el índice del cual depende la sumatoria. Dice la sumatoria desde 1 hasta n de a sub i más 1 menos a sub i. O sea, va a ser igual a sub n más 1, perdón.
cuando i vale 1, nos va a quedar a sub 1 más 1, que sería a sub 2, menos a sub 1, más. Después, cuando i vale 2, sería a sub 3, menos a sub 2. Después, cuando i vale 3, sería a sub 3 más 1, que sería a sub 4, menos el a sub 3. Más, puntitos, puntitos, puntitos. ¿Cuál es el penúltimo término que aparece acá? Cuando i vale el anterior a este, ¿cierto? O sea, cuando i vale n-1. ¿Ok? ¿Sí? Espérense que déjenme, estoy ingresando a un alumno que acaba de llegar. Entonces, el anterior a i igual a n es i igual a n-1. Entonces, el penúltimo término va a ser a sub n-1 más 1 menos a sub n-1. Y el último término es cuando i vale n, que sería a sub n más 1 menos a sub n. Fíjese aquí, menos 1 más 1, esto es 0, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto es a sub n. ¿Qué términos se simplifican? Si ustedes se fijan, este a sub 3, perdón, el a sub 2 que está acá, se va con este a sub 2. El a sub 3 se va con el a sub 3. El a sub 4 se va con un a sub 4 que va a estar por acá. El a sub n, que está acá, se va con este a sub n. Y este a sub n menos 1 se fue con uno que estaba antes. Por lo tanto, esto aquí va a ser igual. ¿Qué términos nos quedaron? El a sub n más 1 menos el a sub 1, que es exactamente lo que aparece acá. ¿Se fijan? Entonces, hemos probado la propiedad telescópica. ¿Para qué sirve la propiedad telescópica? Si nosotros tenemos que encontrar, por ejemplo, la sumatoria de 1 hasta n de a sub i más 1 menos a sub i, si uno tiene una expresión que uno la puede representar como una diferencia entre un a sub i más 1 menos el a sub i, que en el fondo obedece a la misma fórmula, las dos expresiones, esto va a ser igual a sub n más 1, o sea, se pone el índice superior de la sumatoria, más 1, menos el primer término que es el a sub 1. ¿De acuerdo? Entonces esto nos facilita el trabajo, usar la propiedad telescópica. Después, fíjense ustedes que las que teníamos arriba son las propiedades cuando las sumatorias comienzan en 1. Aquí la sumatoria comienza en un m, no en un 1. Entonces, la sumatoria desde i igual a m hasta n de a sub i va a ser igual a la sumatoria desde 1 hasta n de a sub i. O sea, lo que estamos haciendo nosotros, esta sumatoria que no comienza en 1, la estamos convirtiéndola en una expresión, la estamos descomponiendo en sumatorias que sí comienzan en 1. Después vamos a ver por qué, porque la mayoría de las fórmulas aparecen con sumatorias que comienzan en 1. Entonces, la sumatoria de 1 a n de a sub i va a ser la sumatoria de 1 a n de a sub i, fíjense, tomamos de 1 hasta n, en la totalidad, pero a esto le tenemos que quitar el pedacito, a ver, voy a rayar, para que se entienda esto, porque si puro hablar no se entiende. A ver, miren esta sumatoria que está acá. Fíjense que si vamos a desglosar un poco qué es igual esta sumatoria, la primera sumatoria. Esa sumatoria es igual a sub m más a sub m más 1 más puntitos, puntitos, puntitos hasta a sub n. ¿Cierto? Esta es esa sumatoria. La primera que aparece acá, si echamos a correr, ahora vamos a ver aquí es igual esta resta de sumatoria. La sumatoria de 1 hasta n va a ser a sub 1 más a sub 2 más puntitos, 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 hasta a sub n. ¿De acuerdo? Y a esta le restamos de 1 hasta m menos 1.
si le restamos la sumatoria desde 1 hasta m menos 1, vamos a tener a sub 1 más a sub 2 más puntitos, 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 ¿hasta dónde? A sub m menos 1. Si ustedes se fijan, tenemos a sub 1, a sub 2 hasta a sub n, y si le restamos a sub 1, a sub 2 hasta a sub m menos 1, ¿qué nos va a quedar? El a sub 1 se va con el a sub 1, el a sub 2 se va con el a sub 2. ¿Qué más? Todos los que estén acá, fíjense que por acá está el término a sub m menos 1 más a sub m más puntitos y llegamos acá. Fíjense, el a sub m menos 1 se va, sí, porque el último que se va, ¿qué nos queda? El a sub m, el a sub m más 1, el a sub m más 2, hasta el a sub n. O sea, nos va a quedar exactamente esta. Nos queda el a sub m, el a sub m más 1, porque no se van hasta el a sub n. ¿Se fijan? Insisto, esta es una fórmula que nos va a permitir una sumatoria que no empiece en 1, hacerla, descomponerla en resta de dos sumatorias que sí comiencen en 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Bien. Profe, Diga. yo no entendí por qué el a sub m estaba en la parte de la n. O sea, del Ya. a sub n. A ver, lo que pasa que acá el m, cuando uno escribe una sumatoria desde m hasta n, dado la definición de lo que es una sumatoria, este m es un número menor que n. Es un número natural. Pensé que tenía. El m es un número que es menor que n. ¿De acuerdo? Y este es un número natural y este es un número natural. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos acá la sumatoria desde m hasta n, fíjense ustedes que yo voy a escribir toda la sumatoria entera. A sub 2 más a sub m menos 1 más a sub m más a sub m más 1 más puntitos, puntitos hasta a sub n. ¿Estamos de acuerdo que esta es toda la sumatoria desde 1 hasta n? Como el m es un número que es menor que n, por acá está la sub m. ¿Me sigue? A sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub m menos 1, a sub m más 1, a sub m más 2, a sub m más 3, hasta que llegamos a sub n más algo que nos dé a sub n. ¿Sí? Ya, profe, sí entendí. Gracias. Ay, pero me dejó como a la mitad de la explicación. Y entonces, en esta sumatoria que está acá, nosotros estamos contemplando solamente este pedacito. De aquí para acá. Entonces, ¿qué se hace en esta fórmula? Se toma la sumatoria de 1 hasta n, o sea, se toma toda esta entera, ¿y qué se le quita? Se le quita esta parte. Se le quita ese pedazo. Por eso dice, la sumatoria desde 1 hasta n, y se le resta esta sumatoria, que es la sumatoria desde 1 hasta m menos 1. ¿Se fijan? ¿Sí? Ya. Sí, profe. Súper. Sigamos. Entonces, bueno, y aquí está la propiedad telescópica generalizada que nos dice que, pero yo la verdad las cosas es que esta no es necesario que se la aprendan, porque sabiendo esta fórmula que obliga cuando ustedes parten de un m que no es un 1, la pueden traspasar a partir en 1, así que usan esta nomás. Y la otra dice la sumatoria de m hasta m de a sub i es igual a sub m. O sea, lo que está diciendo esta propiedad dice que si i parte en m y termina en m, o sea, el único valor que vamos a evaluar entonces y en i igual a m. ¿Ya? Y esto es a sub m. ¿Ok? Ya, sigamos. Ahora, hay otra notación, pero antes de llegar a las productorias, me interesa que necesito que ustedes se metan a internet
y me saquen, porque eso lo van a ocupar, extraigan de cualquier lugar, necesito que escriban en un papel la sumatoria desde 1 hasta n de i, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i al cuadrado, y la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i al cubo. Tienen 10 minutos para que me digan esas fórmulas. Búsquenlas, la sumatoria de i igual a 1 hasta n de i cuadrado, en fórmula. Tienen 10 minutillos. Manos. Ya, entonces las fórmulas que les pedí son las que aparecen en la pantalla. Y como les dije recién, esa la vamos a dejar de tarea. Y ahora vamos a entrar a progresiones. ¿Ok? Entonces voy a borrar todo acá. En la parte de progresiones se las voy a explicar en la pizarra porque voy a ir más No, pero rápido. profe, deje notar. Borré. Es que era la La anterior. de tarea Sí, no, es esta, ¿no? Sí, la de tarea. Es la sumatoria desde i igual a A ver, 1 hasta sumatoria de n. esa. ¿Ya? ¿Está listo? Ya. Ahora vamos a ver. Sí, profe, creo que no. No sé si mi internet está lenta, profe, o la de usted está lenta. Yo creo que las dos. No, pero a mí me ha Sí, avisado vamos a harto ver. rato. Por eso quiero aprovechar el rato que tengo internet para poder pasarles lo que tengo que pasarles, porque hace rato que me está alegando que mi internet está inestable. Entonces, si se me escucha así cortado, es la señal que está mal nomás. No, y no puedo hacer nada. Estamos perdidos. Ya, ya. Voy a pasarles la progresión aritmética y la progresión geométrica. ¿Ya? Entonces vamos a ver primero la progresión aritmética. Lo básico que necesitan saber de la progresión aritmética. Bueno, más que lo básico es lo que realmente necesitan. Vamos a denotar la progresión aritmética por PA. Y es un conjunto de puntos que obedecen. ¿Se me escucha mal? Si de repente estoy hablando y no me escuchan, o sea, no se me entiende, escríbanme en el chat, por favor, ¿ya? Porque yo siento que estoy como hablando cortado. Ya, entonces, vuelvo a repetir. Javier viene recién llegando. Ya, entonces, vamos a darnos cuenta que estamos frente a una progresión aritmética cuando partimos de un elemento, por ejemplo, que vamos a llamar A, que es el primer elemento, o podríamos denotarlo por A sub 1, A o A sub 1 representan lo mismo. Si a ese primer elemento nosotros le sumamos un numerito fijo que vamos a llamar D, esta D se llama diferencia. Y a este término nosotros le sumamos de nuevo D, nos quedaría A más D, nos quedaría A más 2D, y después seguimos A más 3D, etc. Este conjunto de puntos que están acá están en progresión aritmética. ¿Por qué? Porque nacen de un valor y se le va, para obtener el siguiente valor, se le va sumando una constante fija. En este caso es D. Entonces, el primer término es A. El término n-ésimo tiene por fórmula A sub n es igual a más n menos 1 multiplicado por D. ¿Ya? Esta fórmula que está acá en este rectángulo que estoy tratando de que me quede derecho, así, aunque sea con rectas, me queda chueco, tengo la habilidad para escribir chueco. A sub n es igual a más n menos 1 por D. El término enésimo es este. La diferencia, ¿cómo vamos a obtener el D? El D
se va a obtener tomando un término a un término cualquiera de la progresión y le restan el término anterior. ¿Ya? Con eso se obtiene el valor de D. Después vamos a tener la S sub n, que es igual a n medios, por 2 veces A, el primer término, más n menos 1 por D. Esta fórmula que aparece acá corresponde a la suma de los primeros n términos de la progresión aritmética. ¿De acuerdo? Y con estas fórmulas nosotros ya podemos trabajar con cualquier progresión aritmética. Por ejemplo, y vamos a aprovechar este ejercicio, aunque es un poco fome, porque es obvio que va a ser progresión aritmética porque es la única que hemos visto. Por ejemplo, supongamos que tengamos, imagínense que no saben, bueno, perdón. Oh, borré todo. Oh, ya no me puedo devolver. ¿O sí? ¿Podré devolverme? ¡Ah! Fantástico. Qué bueno. Pensé que no me podía devolver una vez que me mandaba el Condoro. Ya. Etcétera. Supongan ustedes que yo les doy un conjunto de números y lo primero que uno se tiene que preguntar si esto está o no está. Para afuera, me tiro para afuera. No se ve ni se escucha porque me sacó para afuera. me eliminó del espacio. No sé si se borró la pizarra. Se borró la pizarra. Borró todo. Bueno. Profe, no está grabando ahora. Sí, ahora voy a comenzar a grabar, ahora en este instante. Bueno, se borró la pizarra, me tiró fuera de la clase. Si esto vuelve a producirse, no se vayan, porque yo voy a intentar volver eternamente. Si por algún motivo me vuelve a sacar, es para saber si esto está en progresión. Uno toma un término cualquiera y le resta el anterior. Le restamos el 7. Tomamos otro número cualquiera y le restamos el anterior. 9 menos 7 nos da 2, y 11 menos 9 nos da 2. ¿De acuerdo? Eso significa que estamos frente a una progresión aritmética donde la diferencia es 2. ¿De acuerdo? Como estamos en una progresión aritmética, para poder responder cualquier pregunta de esta progresión aritmética, lo único que necesitamos es conocer el primer término y la diferencia de. La diferencia de ya la tenemos. ¿Y cuál es el primer término? El 3. Teniendo esta información podemos responder cualquier cosa, como por ejemplo, la primera pregunta, determine el 17º término de la progresión. Y letra B, determine la suma de los primeros 7 términos de la progresión aritmética. ¿Ya? Entonces, para resolver esas inquietudes, uno dice, bueno, vamos a ver. Dice el 17º término, entonces me están preguntando por el A sub 17, ¿cierto? Recordemos que A sub n, el enésimo término, es A más n menos 1 por D. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa sería A sub 17? Va a ser A más 17 menos 1 por D, ¿no es cierto? O sea que A sub 17, que es el término que ocupa el lugar 17 de esta progresión, va a ser igual a A, que lo conocemos que es 3, más 17 menos 1, que es 16, y esto multiplicado por 2.
O sea que A sub 17 vale 16 por 2 es 32, más 3, 35. ¿Qué significa eso? Que por acá en alguna parte ¡pum!, está el número 35. Y no en cualquier parte, sino que ocupando el lugar 17. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? Y en el caso, en la pregunta B, voy a borrar un poquito, se nos pide la suma de los primeros 7 términos. Obviamente la idea no es empezar a contar todos los términos hasta llegar al término 7 y después sumarlos, sino que la idea es hacerlo usando las fórmulas, porque si yo le hubiese pedido determinar la suma de los 100 primeros términos, es como absurdo que ustedes encuentren el primero, el segundo, el tercero, hasta el 100º término, y después los sumen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? La fórmula de la suma de los primeros n términos es n medios por 2a más n menos 1 por d. ¿De acuerdo? Entonces, y se nos está preguntando por S sub 7, o sea, es cuando n vale 7. Va a ser 7 partido por 2. Sé que tengo internet estable, porque me está diciendo que mi internet estable. 2 por el A, que es 3, más el n menos 1, que sería 7 menos 1, por el D, que vale 2, reemplazamos. ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces nos va a quedar 2 por 3, 6, más 7 menos 1, que es 6, 6 por 2, 12. O sea, esto va a ser igual a 7 medios por 18. O sea, 9 por 7, 6 por 9, 54, 9 por 7, 63. ¿Qué significa eso? Que la suma de los primeros 7 términos vale 63. O sea, que el A, o A sub 1, más A sub 2, más A sub 3, más A sub 4, más A sub 5, más A sub 6, más A sub 7 nos da 63. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Volvamos entonces al apunte, ¿ya? Bien. Ah, hay alguien que quiere entrar. Ignacio, a la hora que viene llegando Ignacio. Profe, ¿puede volver un poco a la pizarra? No sé si ¿O si se la borró? No sé. Vamos a ver si se borró. A ver si podemos devolver. Ah, sí, mire, ahí está. Diga, diga. ¿Tiene alguna, Gracias, gracias. o la quiere ver nomás? ¿O tiene alguna pregunta? Quiero ver un poquito la pizarra. Sí, véala nomás. ¿Me avisa para sacarla? Sí, profe, sí, profe. Ya, sigamos entonces. Volvamos al apunte. Ya, entonces. Mire, me pegué un saltito. Esta, les pido que ustedes lo revisen. Esta es una pitatoria que representa la multiplicación de términos de una sucesión. Ya, así que ustedes le echan un vistazo y si hay alguna duda me la preguntan después, ¿ok? Ya, aquí está todo lo de progresión aritmética, lo mismo que les expliqué, y progresión geométrica y progresión armónica, no creo que... A ver, vamos a tratar de... Voy a pasarle rápido la geométrica, vamos a mirar la... Voy a ir con pizarra mejor con la geométrica para ir más rápido. Voy a borrar todo. Ya. La progresión geométrica es la siguiente. Progresión geométrica. Vamos a denotar por PG, ¿ok? Progresión geométrica. A ver, la gracia de la progresión geométrica es que ahora en vez de sumarle una constante, nosotros lo multiplicamos por una constante. O sea, tomamos el primer término que es este, que sea sub 1, al siguiente término, para obtener el siguiente término, multiplicamos por R, o sea, nos va a quedar A por R.
Para el siguiente nos va a quedar a por r al cuadrado. Para el siguiente a por r al cubo, etcétera, 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 etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, el primer término es a. El a sub n, que es el término enésimo, es a por r elevado a n menos 1. Esta es la fórmula que representa el término n enésimo. ¿Ya? Después, la razón, que es el r, se obtiene tomando un término y dividiéndolo por el que está justo antes que él, por el anterior. Este se llama razón. ¿Ya? Y el S sub n es a por 1 menos r elevado a n partido por 1 menos r. Este que está acá corresponde a la suma de los primeros n términos de una progresión geométrica. ¿Ya? Bien, después la idea es que vamos a atacar ejercicios donde van a trabajar estas fórmulas, ¿ya? A ver, me interesa algo aparte. Por ejemplo, hay cierto tipo de problemas con enunciado, que son los que ustedes van a trabajar después, digamos, donde se habla de 3 términos que estén en progresión aritmética. Estoy así como dándole un tip nomás para cierto tipo de problema. 3 términos en progresión aritmética, lo que les conviene hacer es tomar un término, poner el anterior como a menos d y el siguiente como a más d. ¿De acuerdo? Y después, si se les habla de un problema donde se diga 3 términos en progresión geométrica, les conviene escribirlos así. A partido por r. Estos son 3 términos generales que están en progresión geométrica, que están ubicados en cualquier parte de la progresión. Estos también son 3 términos que están ubicados en cualquier parte de la progresión aritmética. ¿De acuerdo? Ya, y ahora voy a ir al apunte para ver la progresión rápidamente. La armónica es la que menos aparece, pero la tenemos que ver igual. Y después vamos a hacer algunos ejercicios, ya lo que nos quede de tiempo. Por eso prefiero pasarle esto a la progresión armónica. ¿Qué es una progresión armónica? Es una sucesión, va a estar en anarmónica si los términos recíprocos, es decir, 1 partido por a sub n, es una progresión aritmética. ¿Ya? Entonces, vamos a tener ciertas definiciones. O sea, en el fondo, si uno dice que este conjunto, miren acá, cuando, pensé que tenía el lápiz para escribir, cuando, por ejemplo, este conjunto a sub 1, a sub 2, a sub 3, puntitos, 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 está en progresión armónica, si y solo si la sucesión 1 partido por a sub 1, 1 partido por a sub 2, 1 partido por a sub 3, puntitos, 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 está en progresión aritmética. O sea, si a uno le dan un conjunto de puntos y a uno le preguntan, dígame, ¿este conjunto de puntos está en progresión armónica? Entonces ustedes no tienen que mirar esto, sino que tienen que analizar, generar una nueva progresión usando estos valores, donde hay un término que es 1 partido por a sub 1, y tomando esta, el otro término es 1 partido por el segundo que aparece acá, etcétera, etcétera. Y ustedes tienen que chequear que esto esté en progresión aritmética. ¿Cómo chequean que esto está en progresión aritmética? Por ejemplo, tomando un término, imagínense 1 partido por a sub 5, restándole el anterior, que sería ese, y si este número da, por ejemplo, un valor que es el mismo que este, o sea, ¿me entienden? Aquí les va a dar un número. Si ese número es igual al número que les queda al otro lado, significa que efectivamente está en progresión aritmética, perdón. Y si está en progresión aritmética, implica que está en progresión armónica. ¿Ok? Entonces,
Ustedes trabajan en este terreno, en el terreno de la aritmética. ¿Ok? Ya. Definiciones. Promedio aritmético de los elementos de una sucesión. En general es esto. Como el número A dado por la sumatoria desde 1 hasta n de a sub i dividido por el número de elementos. Este es como el promedio usual que uno utiliza siempre. Así. Cuando uno saca un promedio, uno suma todas las cifras y las divide por el número de elementos. Después se define el promedio geométrico de los elementos de una sucesión como la raíz enésima de la multiplicación de los a sub i. O sea, en el fondo esto es igual a la raíz enésima de a sub 1 por a sub 2, por a sub 3, por a sub 4 hasta a sub n. O sea, se multiplican todos los términos y se les saca raíz enésima. Y además, el promedio armónico se define como h, donde h es igual al número de elementos partido por la sumatoria desde 1 hasta n de 1 partido por el a sub i. ¿De acuerdo? Y esto se llama promedio armónico. Son definiciones. En el fondo, si se les pidiera calcular alguna de estas cosas, ustedes tienen que tener claro la definición nomás y reemplazar los valores. Aquí hay una propiedad que nos dice que siempre se cumple que h, que es el promedio armónico, este valor va a ser menor que g, y g es menor que a. O sea, el promedio es el valor más grande entre los tres valores, entre las tres fórmulas. ¿Ok? Y aquí aparece una guía de estudio, ¿ya? Entonces, ¿qué me gustaría que ustedes hicieran para la clase? ¿Cuándo tenemos clase? Ustedes saben que tenemos libre el viernes, ¿cierto?